que quede en el aula virtual. Yo me voy a tomar el trabajo de subir esa aula virtual a un link que yo se los coloco en el aula virtual después de la clase, porque yo creo, o seguramente es que no he podido configurar estas clases. Obviamente a mí me llega la grabación, pero es en un programa Microsoft Stream, ¿sí? Que ustedes sabrán más que yo. Entonces, para de pronto ahora sí les llegue la grabación desde allá y tengan que entrar a Microsoft Stream con su cuenta para mirar la clase y todas las clases que les desarrollan por lo menos por Team. Pero por ahora yo voy a, mientras que pueda y es decir, mientras que yo pueda configurar esta clase para que a ustedes llegue la grabación, yo la voy a hacer en descargo esa clase con un archivo MP4 y luego la subo a un canal que tengo en YouTube que se llama Rimanole. Pero el link de la clase grabada yo se la coloco ahí, el vínculo en la clase, en el aula virtual de Moodle, para que ustedes le dan sino clic y ya los lleva a YouTube, a la clase grabada. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí, entrando en la clase de aplicaciones de las matemáticas, les voy a comentar lo que se va a hacer esta semana. A partir del jueves, yo les voy a colocar una evaluación en el aula virtual, que está diseñada para que ustedes ingresen y en un tiempo, como siempre, no es la primera vez que ustedes van a desarrollar una evaluación, la contesten. Son preguntas de selección múltiple, de pareamiento, o de verdadero o falso, o de arrasar la respuesta que ustedes crean que es correcta. Son evaluaciones lo más de simples. Aparece el jueves. ¿De qué? De la aplicación de las funciones exponenciales aplicada a finanzas, que es de interés compuesto. Pero además de eso que vimos y que aclaramos en la clase anterior, va a aparecer otra aplicación que es lo que hoy les voy a presentar. Como ustedes bien saben, esto de la pandemia del coronavirus está, mejor dicho, es el pan de cada día. Por todos los medios nos llegan, al punto de que ya queremos no saber nada de eso. Pero a diferencia o en contra de lo que la gran mayoría seguramente pensará que ya no más, yo les voy a justificar mediante una aplicación de las funciones exponenciales que sí se puede modelar el problema de la pandemia. ¿Qué significa? Que se puede modelar matemáticamente mediante una función exponencial la transmisión o cómo se infectan las personas. Es eso. Esta función o funciones que les voy a presentar hoy son la solución de un modelo matemático que se llaman ecuaciones diferenciales. Seguramente ustedes, muchachos, en sus estudios de educación superior van a ver que hay una rama de las matemáticas que se llaman ecuaciones diferenciales y que se dividen en ordinarias y parciales. Pues bien, y que obviamente no solamente es una ecuación diferencial, sino un conjunto de ecuaciones diferenciales, es decir, un sistema de ecuaciones diferenciales. Y que esos sistemas de ecuaciones diferenciales
sirven para modelar el crecimiento de una población, en este caso, de una población de infectados. Entonces, ya cuando uno soluciona esa ecuación diferencial, la solución es una función exponencial. Y han habido matemáticos, sociólogos, biólogos, infectólogos, que se han dedicado a encontrar las funciones que más se ajustan cuando una enfermedad es transmitida, ya sea por organismos unicelulares, eh, digámoslo así, animales o humanos. Y en este caso, vamos a ver que hay dos funciones, y especialmente una, la función o la ecuación de Gompert, que les voy a mostrar a continuación, y que sirve y se ajusta para describir el crecimiento de esta pandemia. Entonces yo les coloqué en el aula virtual un documento en PDF que lo saqué o lo extracté de varios documentos que uno encuentra en Google, en donde más consulto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque puede que tengan errores, pero quienes los escriben por lo menos saben definir una función. Es eso. Que hayan errores de estimaciones, de recolección de datos, sí, pero sirve para hacer acercamientos. Luego también me tomé el trabajo de definir también unas funciones exponenciales, donde les voy a explicar cómo es realmente, o una aproximación también del crecimiento de esta pandemia, pero desde el punto de vista matemático. Entonces, les voy a compartir el primer documento. Este es el primer documento, que es el que yo les coloco ahí a la virtual. Yo les voy a agrandar un poquitico más. Ahí. Entonces, como les dije inicialmente, en esta semana realizaremos una aplicación de las funciones exponenciales para interpretar la curva de la pandemia del coronavirus. Bien. Entonces, esto es un extracto de un primer documento que vi sobre la transmisión de esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir además de lo que dice ahí? Que las personas encargadas, como son los infectólogos, los epidemiólogos, e incluso las personas del gobierno, se preocupan porque no se contagien. Pero si nosotros nos ponemos a mirar los resultados nomás de ayer, de hace 24 horas, son alarmantes. Nuevos infectados 10.000, por dar un número, y muertos más de 200 en 24 horas. Y ya vamos por los 200.000, si no estoy mal, contagiados. Entonces, esto es exagerado. Entonces, le voy a pedir el favor a los muchachos de que cierren las cámaras y cierren los micrófonos. Y obviamente yo siempre dejo abierto por si alguien después quiere hacer alguna anotación, pero con todas las normas y las reglas del uso de esta aplicación lo podría hacer siempre y cuando pues
se le dé la oportunidad, pero mientras tanto no puede colocar nada encima de estas imágenes. Entonces, en este documento, igual que todos esos miles y millones de documentos que salen, hacen comparaciones de la transmisión de esta enfermedad, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. E incluso hacen unas gráficas animadas de cómo está creciendo la pandemia. Y comparaciones que a nosotros nos parecen que son más, que nos importan más, como es el crecimiento en Colombia en comparación con los países de Latinoamérica. Y entonces no es más sino que ingresen a mirar ese tipo de gráficas animadas que se ven ahí. Acá, este documento que les pido el favor que después lo lean, no es más que, no dice, el común denominador es guardar la distancia, usar el tapabocas, lavarse las manos, entre las más importantes maneras de prevenir el contagio. Pero eso sigue creciendo y sigue creciendo exponencialmente. Y las funciones exponenciales que regulan, que hacen que se regule un poco eso, es con esas tres medidas. Que la velocidad del contagio decaiga, como les voy a mostrar en las gráficas que yo hice. Entonces, este documento inicial especifica eso y aparecen algunas constantes, como veremos en esta siguiente parte. Esta figura es muy significativa, sumamente significativa, porque lo que nos dice y nos explica es cómo, mirándola, observándola de arriba hacia abajo, con una sola persona, que viene a ser el vector inicial, que tenga esta enfermedad, hace que se infecten dos. Eso significa que la velocidad con que se infectan es de, digamos, una persona por que produce dos o que infecta dos. Y si ustedes ven acá, sigue esa constante. Esta primera persona infectó a estos dos. Cada una de estas dos personas infectó a estos otros dos. En total a 4. Pero cada una de estas 4 personas infectó a otros 2 y dio lugar a 8 contagiados. Eso sigue una serie o una secuencia que viene dada por una potencia en base 2. Si nosotros pudiéramos expresar esta primera persona representada con el número 1 como una potencia en base 2, sería 2 elevado a la 0. Si pudiéramos representar estas dos personas, que son las contagiadas por la primera, por el vector inicial, sería 2 elevado a la 1. Así da lugar a 2 elevado a la 2, que sería la tercera línea, y 2 elevado a la 3, que sería la cuarta línea, y así sucesivamente. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y seguiría. Obviamente, si no hubieran algunas acciones que le bajara la velocidad del contagio, que es eso lo que dice, lo que tratan de inculcar los gobernantes, por llamarlo de algún modo. El distanciamiento. Si una persona está infectada y se aísla, pues hombre,
no va a producir este efecto de infectar a dos más. Pero no se les haga extraño más adelante cuando les diga que bajar el contagio es que una persona infecte, hablando numéricamente, a 0,5 personas, o a 2 personas, o a 4 personas, o a 3 personas. Entonces, eso viene dado por una magnitud que es la rapidez del contagio. Y la idea es bajar esa rapidez. Incluso, a pesar de que es una magnitud que es positiva, que tienda a disminuir. Entonces, vamos a mirar acá. Todo esto, pues, es lo que los datos que muestran las diferentes organizaciones, ¿sí? Pero acá, en esta parte, ya podemos ver que han habido a través de los tiempos personas que se han dedicado a estudiar el crecimiento de una enfermedad, el crecimiento de una población. Para ellos no es lo mismo, no está dado por el mismo modelo matemático el crecimiento de una población de microorganismos que el crecimiento de una población de humanos. En la población de microorganismos, el crecimiento es exponencial, pero no hay ninguna manera de retardar ese crecimiento. Mire, un caso que es lo más de interesante es el caso de los de estos bacilos que producen el yogur. Inicialmente hay una cantidad de población de microorganismos. Obviamente tienen que tener un ambiente propicio para el crecimiento. En ese caso particular es la leche. Y en ese medio se están aumentando. Pero eso está dado mediante una función exponencial natural, es decir, una función exponencial en base E. Pero cuando es una población de humanos, hay muchas constantes que además de que los estimule en su crecimiento, también los va a estimular o va a retardar ese crecimiento, que son las constantes de natalidad y de mortalidad. Eso hace que la población de humanos no crezca como puede crecer una población de conejos. Y hay muchas leyes que son esos paliativos para que se retarde el crecimiento de la población. Entonces, hay dos personas, pues hay muchas, muchísimas, miles, pero entre los más que han escrito documentos científicos es este señor François Berthollet, que diseñó o creó yo digo que diseñó una función que se da su nombre o también llamada la función logística, que no es más que una función exponencial y que sirve o aproxima al crecimiento de una pandemia. No solamente una pandemia como la del coronavirus, sino también como la del ébola, como la del sarampión, como la de la peste negra y la peste que hubo a inicios del siglo pasado en España, que son pestes que produjeron muchas muertes. Y hay otro matemático que se llamaba Benjamin Gompert, que también tiene una función que se denomina la curva de Gompert. Y esas dos funciones aproximan al crecimiento de una pandemia, en este caso la pandemia del COVID-19.
Entonces, acá, primero, esta es una imagen, pero la podemos interpretar. Más adelante se las coloco en el editor de ecuaciones. Esta sería las gráficas, tanto de la azul es la función de Gompers y la roja es la función logística de Verhulst. Entonces, estas dos no nos interesa mirar hacia atrás, sino cómo es el desempeño de estas funciones en el primer cuadrante. Entonces, acá podemos decir que en el eje horizontal, en la parte positiva, aparezcan estos valores en el tiempo. Y aquí, en la curva, en la parte vertical, que represente la cantidad de población infectada. Entonces, esta función que aparece acá, que dice 1000 por e elevado a la menos 1000 sobre 100 por e elevado a la menos 0.05t, que es la azul, que es la función de Gompers, y la roja, que es la función logística, que viene a ser cada una de ellas la solución de una ecuación diferencial, pero la roja, 1000 dividido entre 1 más 9, en el denominador está esa expresión, 1 más 9 por e elevado a la menos 0.08 por t, donde t, como le digo, puede ser acá el número de días o el número de semanas en el eje horizontal. Ahí lo explican. Todas estas dos funciones, tanto la función de Gompers azul como la función logística de color rojo, varían con respecto al tiempo. Por eso la variable independiente en cada una de ellas es t. Entonces, ¿qué podemos ver acá para que todos lo interpretemos? Acá vemos que el corte con el eje vertical es en la mitad de 200, o sea, 100. ¿Qué significa? Que inicialmente podría haber 100 personas infectadas, 100 personas. Pero a partir de esas personas infectadas, se empiezan a infectar otras. Pero comparemos cómo están creciendo esas dos funciones. Yo les pregunto, para que participen ustedes, ¿cuál de esas dos funciones, tomemos estos valores horizontales en días, cuáles de estas dos funciones está creciendo más rápidamente en los primeros 40 días? Ustedes me dirán, ¿cuál crece más rápido? Por favor, participen. La roja, creo. La roja. Pues como la azul queda por encima de la roja en los primeros 40 días, pues la que crece más, la que aumenta, la que permite ver más contagiados sería la curva de Gompers, la azul. ¿De acuerdo? Pero ustedes, muchachos, que el próximo año van a ver cálculo diferencial. Esto tiene unas explicaciones matemáticas. La azul parece que creciera como proporcionalmente. Creciera proporcionalmente. Proporcionalmente, para escribir algo que crece proporcionalmente, son las líneas rectas. Parece como si fuera una recta. Obviamente no es una recta, es una curva. La roja está por debajo de los primeros 40 días. Es decir, por ejemplo, en los primeros 20 días, si el eje vertical representa el número de contagiados, se empezó con 100.
En los primeros 20 días, la curva de Gompertz nos dice que hay aproximadamente 420 contagiados, por darle un valor. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Mientras que la función logística nos diría que hay por ahí unos 360 contagiados en los primeros 20 días. Pero fíjense que la función logística, que es la que más se acopla, es la que más se ajusta al crecimiento de una población de infectados, en este caso, sí crece más rápidamente, aunque los valores son menores, pero empieza a crecer más rápidamente. Cuando ustedes vean su cálculo diferencial, van a darse cuenta que la curva roja es cóncava hacia arriba, mientras que la curva azul es cóncava hacia abajo. Rápidamente empieza a ser cóncava hacia abajo en los primeros 40 días. En los primeros 40 días, la curva roja sigue siendo cóncava hacia arriba. Es curva hacia arriba. Mientras que la curva azul, al inicio sí es cóncava hacia arriba, pero como a los 10 días ya empieza a ser cóncava hacia abajo. Y eso ayuda. Cuando la curva es cóncava hacia abajo, eso, por decirlo de algún modo, trae buenas noticias. Fíjense que a los 40 días, por llamarlo de algún modo, les sigo insistiendo, las dos curvas nos dicen que hay igual número de contagiados. Por decir algo, habría por ahí unos 740 contagiados, tanto lo que representa la curva de Gompertz como lo que representa la curva logística, la roja. Y después de esos 40 días, las dos empiezan a ser cóncavas hacia abajo. La curva roja, que presentaba concavidad hacia arriba, en los primeros 40 días empieza a ser cóncava hacia abajo. Pero si uno dice, bueno, ¿y cuántos contagiados hay al cabo de los 60 días? Para la curva roja ya supera a la curva azul. La curva logística ya supera a la curva de Gompertz. Pero si ustedes analizan esta función exponencial más adelante, se tienden a estabilizar. Pues, muchachos, estas curvas son las que nos presentan cada día los periódicos, los noticieros. El ideal es que estas curvas se aplanen, como aparece aquí, entre los 80 y 160 días, se aplanen. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la velocidad de crecimiento tiende a ser cero. Y ojalá que estas curvas, después de un número de días, empiece a descender. A eso es lo que le llaman el aplanamiento de las curvas, cosa que no hemos visto aquí en Colombia, cosa que no se ha visto por lo menos en Italia se habrá visto, que se ha aplanado la curva de crecimiento de los infectados. Pero para los infectados, estoy hablando de los infectados. Entonces, acá, las matemáticas sirven para interpretar esto. Continuemos. Aquí se especifica ya cada una de las funciones. La función de Gompertz dice que es muy similar a la función logística, pero se diferencia de ella en que es asimétrica. El crecimiento, como vimos aquí, es más rápido al principio de la curva logística. Es más rápido el crecimiento al principio de la curva que al final, que es la de Gompertz. Mira acá. ¿Cómo lo verán ustedes posteriormente cuando vean su cálculo diferencial?
Figúrese que hay unas rectas que se llaman rectas tangentes, que una recta es tangente a una curva en un punto cuando toca la curva en un solo punto. Acá, la recta tangente, donde yo les estoy mostrando con el cursor, tiene una pendiente. Esa es la velocidad con que está creciendo la curva. Pero acá, donde ahora les estoy mostrando con el cursor, espero que estén viendo, si trazamos una recta tangente acá, la recta tangente está más horizontalizada. Tiene pendiente positiva, pero comparativamente con un punto de acá de la curva, estoy hablando de la curva azul. Aquí la pendiente de la recta tangente podría ser 2, mientras que aquí en este punto la pendiente de la recta tangente podría ser 1. Y más adelante, en la curva de Gompertz, que es la azul, la recta tangente es horizontal, o sea que la pendiente es 0, y eso es lo que se pide, que la velocidad de contagio sea 0. ¿Por qué al principio la velocidad de contagio es alta? Claramente, porque no hay medidas restrictivas como lo que se pretende ahora, aislamientos preventivos, toques de queda, confinamientos. Esas son las maneras de que esa curva de contagio se aplane, cosa que no hemos visto acá en Bogotá. Nuestra curva logística que va a describir el crecimiento de esa pandemia en Bogotá, todavía la tenemos como por acá, donde decía el ministro de Salud que la velocidad de contagio es de 1.5, O sea, hablando aritméticamente, no realmente, una persona contagia a 1,5. 2 personas contagiarían a 3, 2 personas infectadas, y así. La idea es que una persona infectada contagie a 0 personas. Es eso. O sea que en el momento en que una persona contagiada no contagia nada o que la velocidad de contagio sea 0, la curva se aplana. Pero mientras tanto, nosotros no lo hemos visto ni en Bogotá ni en Colombia, y no creo que hayan aún países en el mundo donde no se estén contagiando las personas. Entonces es eso. Aquí se le expresé la función de Gompertz, Pt igual a K por E elevado a la menos logaritmo de K sobre P sub 0, donde P sub 0 es la población inicial contagiada. K son constantes, son unas constantes que son como, que son algo así como las velocidades de contagio, lo mismo que la constante C, y T pues la variable en el tiempo. ¿Sí? Aquí, P sub 0 es el tamaño de la población inicial. ¿Sí? Mientras que esta función obviamente se puede representar en Excel, en cualquier graficador, como se lo voy a presentar ahorita en GeoGebra. Acá hay otra gráfica que nos describe el número de casos nuevos y el ideal que sería, ¿no? Tanto para la función de Gompertz como para la logística. Entonces, acá, observen que acá la curva de Gompertz, que es como la teníamos anteriormente, pero la curva logística, acá nos dice que va a llegarse a un pico, que es este. ¿De qué? Que el número de casos sea dice ahí de casi 180.000 casos de contagio, pero que después de esos 180.000, claro que eso puede ir multiplicado por cientos de miles, ¿sí? Empiece a disminuir.
Ese es el ideal. Y que en algún momento el número de casos de contagiados sea igual al número de casos nuevos, que aquí se representa como en el día 60. Observen acá. Entonces, la explicación de esta curva, según el autor, es las características de la función de Gompers para una capacidad de carga de 200.000 personas y una constante de crecimiento de 0.06, que es sumamente baja. ¿Dónde? La población inicial es de 2 en el día 1, es de 2. Y el pico de nuevos casos se alcanza en el día 42, con 4.400 casos al día. Aquí lo podemos ver, mira. En el día 42, ¿sí? Observe acá que es el pico de la curva logística. Acá. Lo pueden ver ustedes. Bien, es eso. Aquí, en la segunda parte de estas tres conclusiones, explican sobre la función de Gompers para la pandemia del coronavirus. Entonces, les pido el favor que la lean, la interpreten, porque sobre eso, en la evaluación que les voy a colocar, seguramente realizaré algunas preguntas que tengan que ver con este artículo. Y finalmente, para cambiar de presentación, ¿cómo se compara el crecimiento de la pandemia en algún momento del inicio allá en China? Interpretemos esto, ¿sí? Según la curva, ¿qué es la explicación acá? La parte roja es la parte real, ¿sí? El número de muertes que ocurrió allá en los primeros días en Wuhan, ¿sí? El 22 de enero, cuando empezó a morir las personas, el 1 de febrero ya habían muerto aproximadamente 300 personas, el 11 de febrero habrían muerto unas 1.300 personas, el 21 de febrero habrían muerto unas 2.450 personas, el 2 de marzo habrían muerto unas 2.900 personas. La curva roja es la curva real, pero la curva azul es la modelación de esa curva real mediante una función de Gompers. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Que a pesar de que no sea tan suave la curva como la curva de Gompers, pero sí se puede aproximar. Sí se puede aproximar el crecimiento de las muertes de estas personas inicialmente allá en China mediante una curva de Gompers. Observe que se ajusta con un alto índice de seguridad. Ahora, ¿qué se esperaría? ¿Y qué fue lo que pasó después del 16 de marzo? Lo que pasó fue que esa curva se empezó a aplanar. Se empezó a aplanar allá en China. Y eso es lo que hace la función de Gompers. Después de un determinado tiempo se aplana. Entonces, ¿qué se espera? Que se estabilice el número de muertos o que tiendan a decrecer. Pero inicialmente la curva de Gompers nos va a dar una aproximación de lo que va a pasar en un futuro. Un futuro pero no muy lejano. Más bien es a corto plazo. ¿Qué va a pasar al cabo de unos 6 meses? Ustedes se dieron cuenta que allá en Wuhan
incluso pasó el confinamiento en algún momento. Fue ya después que seguramente empezaron otros contagiados, otros focos de contagio, pero inicialmente, como vemos acá en esta gráfica, sí se podía ajustar esta curva o esta cantidad de datos que se proporcionaban mediante una curva de Gompers. Sí se podía. Ese era el modelo matemático que más se ajustaba en ese caso de las muertes por coronavirus allá inicialmente en China. Acá fue otro caso, y fue el caso de España, que fue donde más golpeó inicialmente después de China y de Italia, ¿no? Ya aquí explican cómo estaba creciendo y cuál era la velocidad de ese crecimiento en esta tercera parte. ¿Y qué observamos también? Miren, lo mismo. Obviamente, comparativamente con el caso de China, en España, pues como después empezaron los contagios, después de lo que ocurrió en China. De aquí se presenta inicialmente el número de casos contagiados, ¿no? Por ejemplo, el 4 de marzo. El 4 de marzo en España habían ¿qué? Yo le pongo unas 100 personas contagiadas. El 9 de marzo ya había subido a unas 1000 personas contagiadas, viendo los datos en rojo. El 14 de marzo ya había más de 5000 personas contagiadas. Pero inicialmente esos datos se pudieron ajustar a una curva de Gompers, que es una función exponencial. Inicialmente, donde la rapidez iba en crecimiento. ¿Cómo les explico a ustedes? En la curva de Gompers, tal como usted la ven así, que es curva, se dice que es cóncava hacia arriba. Eso se llama curvatura. La curvatura es hacia arriba. Y aquí se veía. Cuando la curvatura es hacia arriba, entonces quiere decir que la rapidez va aumentando, va aumentando. Cuando la curva es hacia abajo, la concavidad es hacia abajo, la curvatura es hacia abajo, la rapidez va disminuyendo. Y eso es importantísimo. Ya le digo, en cálculo diferencial, las aplicaciones de las derivadas nos permiten analizar curvas y ver cuándo una curva crece, cuándo una curva decrece. Y hay unos puntos que se llaman puntos de inflexión, que es donde cambia la concavidad, que lo vimos en la primera gráfica que se analizó. Allá no les especifiqué que a los 40 días, según la curva logística, a los 40 días hubo un cambio de concavidad. Ahí había un punto de inflexión, que dejó de aumentar la velocidad del contagio y empezó a disminuir. Acá yo lo voy a subir rapidito, muchachos, y se los voy a mostrar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? En ese momento, mira, la curva roja a los 40 días, dejó de ser cóncava arriba y empezó a ser cóncava abajo. Estoy hablando de la curva roja. Es decir, acá en este puntico, donde ambas curvas se intersecaron, hay un punto de inflexión para la curva logística, para la roja. Mientras que en la curva de Gompers, el punto de inflexión se dio antes, se dio como a los 20 días. Dejó de crecer para disminuir la velocidad del contagio. Es eso. Y eso es importante y como les digo, eso se puede ver o ustedes lo van a interpretar más claramente en su cálculo diferencial. Bien, entonces sigo bajando. Nos quedamos acá en la
en la epidemia que ocurrió en España, ¿sí? Y cómo fue ajustada mediante una curva de Gompers. Bien, muchachos. Ahora, recordarán la gráfica inicial de esa imagen de que una persona contagiaba a dos personas contagiaban a 4. Eso está dado por una función exponencial que es la que les voy a compartir acá. Dejo de compartirles ese comento y ahora les comparto GeoGebra. Este documento. Entonces, acá estas 4 curvas, desde la roja, la azul, la color café y la verde, son curvas, son funciones exponenciales. La primera era f de x igual a 2 elevado a la x. Entonces yo aquí les digo que en esta gráfica que hice, es como un ejemplo. Semanas, el eje horizontal representa semanas y el eje vertical representa el número de contagiados por 10.000. Entonces, por ejemplo, aquí, 5 por 10.000 serían, ¿qué? 50.000. 10 por 10.000 serían 100.000, para que ustedes lo sepan interpretar. ¿Sí? 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, 350.000. Entonces, vemos acá en la parte izquierda, en la parte algebraica, definir la función f de x igual a 2 elevado a la x para x entre 0 y 3, que serían en las 3 primeras semanas. Luego, otra función exponencial, g de x igual a 2 elevado a la 0.5, factor de x menos 3 más 7. ¿Por qué eso matemáticamente? Porque este x menos 3, ustedes que ya vieron las gráficas de las funciones, las transformaciones de funciones, tienen corrimientos horizontales, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces, esta función azul que les estoy enseñando con la manita, esta función está desplazada 3 unidades a la derecha. Eso es lo que significa x menos 3. Y el 7 quiere decir que está desplazada 7 unidades arriba. ¿Por qué lo hice así? Para que se ajuste con la anterior. Pero esta función es lo que le llaman, ustedes creo que ya se lo enseñaron, una función definida a trozos. La función azul, 2 elevado a la 0.5, factor de x menos 3 más 7, esta la definí entre 3 y 10, es decir, entre la semana 3 y la semana 10. Eso para hacerme entender. La cuarta función, la función h, está desplazada 10 unidades a la derecha. Y ustedes ven acá en la gráfica lo mismo, que sí está desplazada 10 unidades a la derecha. Y que está desplazada hacia arriba 17.3. Entonces, ¿por qué las definí así? Para mostrarle, obviamente, y de una manera muy rudimentaria, que este conjunto de curvas definidas a trozos servirían para explicar lo de la pandemia. Inicialmente, lo que con la función f, la roja, si ustedes se dan cuenta, acá, este puntico sobre el eje vertical es 1. Podríamos decir que inicialmente habían 10.000 personas infectadas. Pero que esas 10.000 personas, al cabo de las 3 primeras semanas, dieron lugar ¿a qué? Aquí podemos mirar el punto A. Y si ven acá, el punto A es 3,8. ¿Qué significa el punto 3,8? El punto A. Lo que nos dice es que al cabo de las 3 semanas habían 80.000 personas contagiadas. Al inicio habían 10.000,
pero al cabo de las 3 semanas, siguiendo la función exponencial que les enseñé al principio, que una persona generaba o infectaba 2, que 2 personas infectaban 4 y que 4 personas infectaban a 8, que es esta la función exponencial. Entonces, al cabo de las 3 semanas, se infectaron, ya habían 80.000 personas. Pero, si ustedes ahora miran la función G, que es de color azul, miren que el coeficiente de la X o de X menos 3 es 0.5. ¿Qué nos dice ese 0.5? Que la rapidez de crecimiento empieza a disminuir. Obviamente el número de contagiados sigue aumentando, porque al cabo de 10 semanas, en el punto B, dice que hay 183.000 contagiados. El 18.3 hay que multiplicarlo por 10.000. Al multiplicar 18.3 por 10.000 da 183.000. El punto B lo que nos dice es que al cabo de las 10 semanas habrían 183.000 contagiados. Luego, con algunas medidas, se baja esa rapidez de contagio, que son los confinamientos y las maneras como el tapabocas, las caretas, el aislamiento, el lavado de manos, todo eso hace que la rapidez del contagio disminuya. Entonces aquí, si ustedes ven en la función H, la función color café, el coeficiente ahí de x menos 10 es 0.1. 0.1. O sea, la velocidad de contagio empieza a disminuir. Y por eso esta función exponencial, todas son funciones exponenciales, ya se hacen la velocidad, digamos, la rapidez de crecimiento es mucho más lenta. Mucho más lenta. Esta función H la definí entre 10 y 26, es decir, entre la semana 10 y la semana 26. Pero, comparativamente, mientras que en la semana 10 habían 183.000 personas, en la semana 26 hay 203.000 personas. O sea que va aumentando, sí, pero la rapidez de contagio se hace más y más lenta. Y finalmente, la toma otra función exponencial, que es el ideal, que acá, en la función P, la rapidez o la velocidad de contagio sea negativa, menos 0.1. Una rapidez, por lo que el profesor Araque les habrá enseñado, me imagino, o el profesor, no recuerdo cómo es el otro profesor de física, que la velocidad es un vector, mientras que la rapidez es una magnitud, y las magnitudes son siempre positivas. Entonces, aquí es la velocidad de contagio negativa, menos 0.2, menos 0.1, menos 0.1. Y entonces, acá, el ideal es que con todas las medidas que se toman, empiece a disminuir esa velocidad de contagio. Es decir, está representado sí por esta función exponencial, pero esta función exponencial, fíjense que tiende a decrecer desde el punto C al punto D. Mientras que en el punto C en la semana 26 habían 203.000 contagiados, en el punto D, en la semana 36, 10 semanas después, hay 198.000 contagiados. Entonces empezó a disminuir. A eso es lo que se le llama aplanamiento de la curva. Y posteriormente empezar a disminuir el número de contagiados. Entonces, para terminar, mis respetados estudiantes, las matemáticas sí explican todos los datos que nos dan cada día,
por diferentes medios, nosotros podemos tomarlos, ubicarlos y ajustarlos. En Excel se puede ajustar una serie de datos. La calculadora que ustedes tienen, esas Casio, traen unas funciones que se llaman regresiones. Y hay regresión lineal, regresión cuadrática, regresión logarítmica, regresión exponencial, regresión potencia, y le generan los coeficientes para cada uno de los términos de las funciones. En este caso podríamos coger los puntos, el punto inicial, el vector A, B, C, D, y encontrar la función de Gompers que mejor se ajusta a la combinación de estas cuatro funciones exponenciales que yo les estoy explicando acá. Obviamente esto está dado aún mejor por una función de Gompers o por una función logística. Entonces, las matemáticas sí sirven para explicar esto, para explicar lo de la pandemia. Entonces, muchachos, eso era lo que les quería expresar hoy. A partir del jueves aparece en el aula virtual el, la evaluación, como siempre, sumamente sencillo para que utilicen. Obviamente va a salir más puntos de la aplicación para el interés compuesto, aunque más adelante vamos a ver más aplicaciones también de las finanzas, pero pues me parece que era muy prudente y muy oportuno explicarles o aportar aunque sea una pequeña parte, a esto de la pandemia y que sí se puede modelar. Esta clase queda grabada para que ustedes la vean las veces que quieran. Los que no asistieron a la clase también pueden ingresar al aula virtual y la pueden ver. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la hacemos a continuación. Profe, yo tengo una. Dígame, Daniel. Más o menos, ¿a qué hora el jueves sale la evaluación? Yo coloco la evaluación el jueves a partir de las 6 de la mañana y yo dejo abierto hasta el domingo a las 8 de la noche. ¿Sí? Si les parece. Yo dejo unos días más y el tiempo de duración para que contesten la prueba es de 2 horas. Entonces, sí, desde el jueves a las 6 de la mañana hasta el jueves a las 8 de la noche. En cualquier momento dejan ahí un espacio para que ustedes contesten su evaluación, Daniel. Listo. Dale, gracias. Con mucho gusto. Si tienen más preguntas, con mucho gusto las hacen. Muchachos, ¿fui claro en la exposición? Sí, profe. De todas maneras, el artículo está ahí, Sí. en el aula virtual, para que lo miren y que les va a servir para que estudien para la evaluación. Les va a salir un par de ejercicios de los 10 que siempre coloco. Ok, profe. Bueno, entonces, no siendo más, solamente me resta decirle, perdonen que utilice este canal para decirle a la niña Galor, a la niña Paneso, al señor Leonardo y a la niña Ortiz. Hoy a las 11 de la mañana nos vemos en seminario de investigación para mirar los adelantos y que me tocó programar esta clase para esta semana. Entonces, por favor, le comentan los que puedan contactarse Sí, con ellos si están acá. Sí, está Alejandra. Gracias por la asistencia, Alejandra. ¿Está Juliana? Sí, sí está. señor. Juliana, muchas gracias. La niña Galor. Acá estoy. Oh, buena, señorita. Muchas gracias por la asistencia. Y si pueden, para que comuniquen con Leonardo, que a las 11 Profe, nos vemos. es que Sí. hoy en lo de seminario va a estar
Kate, la que está conmigo del otro salón. Ah, qué bonito. Pero ¿cómo hace? ¿Será que le puedo enviar el vínculo o cómo hago? No sé si me podrías, como, no sé si yo puedo enviar el link o algo, no sé. Sí, si no le dice a la niña que me mande un correo ahorita mismo y yo le Sí. envío el vínculo. ¿De Ok, acuerdo? gracias. Bueno, ¿cómo se llama la niña? Caterina. Bueno, Caterina. Entonces me da el favor y le dice a la niña que me mande, ojalá cuanto antes el correo. Bueno, entonces que tengan un feliz día, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Hasta Chao, que luego. estén bien. Gracias, profe.